Y dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 7, verso 1, dice así la palabra del Señor. Levantándose pues de mañana Jerobal, o sea Gedeón. Esa palabra Jerobal quiere decir Jero o Baal, o sea esa palabra Jero quiere decir el que destruye, el que pelea. Jerobal dice el cual es Gedeón, y todo el pueblo que con él estaba en el campamento junto a la fuente de Arod. Tenía el campamento de los madianitas y al norte más allá del collado de More en el valle. Jehová le dijo a Gedeón, yo no sé cuántos Gedeones hayan aquí. Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo, le dijo, es mucho para que yo te entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe, o sea, sean arrogantes, sean orgullosos, sean imponentes y digan, dice él, Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado, o sea, por lo que yo hago, por el conocimiento, lo que soy, es lo que soy. No, dijo el verso 3, ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, ojo con estas dos palabras, quien tema y se estremezca y madrugue, devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema, no me rendiré. Cuando nosotros miramos la historia, el libro de Jueces, nos damos cuenta que hay un varón que nos narra una historia. Y para mí es una historia, de pronto una historia más hermosa de la Biblia. Porque es una historia donde donde Gedeón nos narra, nos presenta una de las historias de la Biblia más hermosas. Y ahí en esa historia podemos entrar los Gedeones. Podemos entrar tú y yo. Podemos estar ahí. Ahí dice que el pueblo de Israel, cuando tú lees, vuélvete a Jueces capítulo 5, por favor, verso 31, vas a mirar allá un pueblo y dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Este capítulo 5 termina con una paz total. De 40 años que reposó el pueblo de Israel, la tierra. Pero mire cómo empieza nuevamente después de los 40 años que reposó, que hubo una paz, que hubo todo. Dice capítulo 6, verso 1, mire cómo empieza otra vez. Los hijos de Israel, dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. 40 años. Vemos que el pueblo de Israel vive bien, pero lo bueno, hay un dicho que dicen, lo bueno cansa y lo malo amansa. Entonces a veces nos cansa lo bueno y a veces queremos que meternos en lo malo. Y a veces miramos que el pueblo de Israel está aquí afligido en el capítulo 5, en el capítulo 6, aún parte del capítulo 7, vemos a un pueblo de Israel que está afligido. Y hay algo que nosotros tenemos que entender. Lo que a mí y a ti, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, hay algo que entender, que lo único que a mí y a ti nos fortalece es Cristo en nuestras vidas. No importa la circunstancia, Él nos va a dar la victoria. Pero cuando nosotros hacemos lo que Dios dice conforme a su palabra,
no conforme a tu pensamiento humano o a tu ideología humana, no conforme al siglo XXI, sino conforme a la palabra del Señor. Cuando tú y yo nos metemos y estudias Jueces, te das cuenta que el pueblo de Israel siempre caía en un círculo vicioso. Siempre. Un día estaban bien, otro día estaban mal, un día adoraban, otro día no adoraban, otro día adoraban a Dios, otro día se iban tras dioses ajenos, atrás de Baal. Y siempre miramos que el pueblo de Israel tenía algo que se llama, eran un pueblo inconstantes, era un pueblo endeble, era un pueblo que cuando tenían que comer adoraban a Dios, cuando tenían gozo levantaban las manos, pero cuando estaba Dios probando sus corazones, como lo ha hecho con nosotros y lo seguirá haciendo con todos nosotros, hasta que Él venga por nosotros, Él probará tu corazón de una forma o de otra. De pronto Él puede probar tu corazón bendiciéndote físicamente, bendiciéndote materialmente, bendiciéndote aún en finanzas. O de pronto te podrá probar pasándote por el quebranto de dolor. Te podrá probar pasándote por el quebranto de escasez económico. Te podrá probar pasándote por el quebranto familiar. Pero ¿qué hace Dios en medio de ello? Cuando tú entiendes que eres como Gedeón, y todos tenemos que ser como Gedeones. Gedeón entendió y dijo: Señor, si tú lo dices, si tú lo mandas, yo lo haré. Aunque yo veo que humanamente para el pueblo de Israel enfrentarse contra los madianitas humanamente era imposible, porque los madianitas eran 135,000 y el pueblo de Israel eran 32,000. Cuando nosotros miramos eso, nos damos cuenta que si decimos 135,000 para 32,000, más o menos saldría un promedio de 4 soldados enemigos por uno, 4 por 1. Pero el Señor le dice al pueblo, a Gedeón, dice: los que teman, quédense. Entonces, a veces, ¿qué pasa en nuestras vidas? A veces entramos en temor, y cuando ellos estaban bien, se apartaban. ¿A usted no nos ha ocurrido así? Cuando estamos bien, digo: no necesito de Dios porque todo lo tengo. Cuando estamos bien físicamente, no nos acordamos de orar por alguien que esté pasando un quebranto de salud porque yo no lo estoy viviendo. Entonces, ¿qué hacemos? A veces desmayamos, como tenemos todo, lo tenemos todo. A veces persistimos, a veces no estamos ahí con Él cuando Él quiere. Pero yo voy a ser muy específicamente acá. Cuando nosotros miramos, le dice Gedeón, Dios a Gedeón: levántate, ve y destruye todos los altares de los ancianos. Y específicamente le dice: destruye el altar de tu padre. El padre de Gedeón tenía altares, y él le dice: destruye ese altar. A veces nosotros hacemos altares en nuestras vidas. Nos levantamos altares los cuales Dios nunca nos llamó a venerar. A veces hacemos dioses, levantamos altares en las finanzas, en el dinero. Como yo gano mucho más, entonces el Dios mío ya no es el Dios de los cielos. Ya no es el Dios que crió el cielo y la tierra y los cielos. Ya no es el Señor de mi vida, el que entregó su vida en la cruz del Calvario, sino que el Dios mío ya viene siendo las finanzas, porque estoy bien económicamente. Entonces levanto un altar al Dios de las finanzas. Otros levantan un altar a su empleo. Entonces dicen: yo tengo esto, yo hago esto en la empresa, es porque yo estudié, yo me preparé. Entonces siempre hacen un altar y están dentro de la empresa creyendo que son los mejores. Entonces te veneras a ti mismo. Otros dicen, van al espejo y se miran y dicen: ay, qué hermosura yo, qué hermosura, qué bebé, dice. Y se levanta uno un altar uno mismo. Coge vanidad con uno mismo. Y Dios le dijo a Gedeón: ve y quebranta el altar de tus padres. A veces levantamos un altar al cónyuge, a la esposa, a los hijos,
Amamos más a la esposa que a Dios. Amamos más al cónyuge que a Dios. Amamos más a los hijos que a Dios. Esos altares tienen que ser derribados, tienen que ser quebrantados en nuestra vida. Y Dios le dijo a Gedeón: derriba ese altar que hay dentro de ti. ¿Cómo así, Señor? Le dijo: es mi padre, pero le dijo: es tu genealogía, tu generación. Es tu padre, pero tienes que derribar ese altar de tu padre. Y a veces dentro del pueblo de Dios todavía se levanta o se venera altares a los padres, a ti mismo. Pero aquí me impacta. Dios le dice en Jueces capítulo 6 verso 5, mira, entramos. Porque suben ellos, dice, y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Y ellos, y dice, ellos, ¿qué decían ellos? Ellos, dice, porque ellos venían con ellos y sus camellos, y eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarlos. Cuando yo me aparto de Dios, cuando yo levanto un altar en mí, cuando yo levanto un altar y empiezo a adorar a Baales, los que te nombré, va a venir la destrucción. Porque una persona así entra en rebelión, y la rebelión trae consecuencia. La rebelión trae consecuencia a su vida. ¿Por qué te dije que el pueblo de Israel entraba en un círculo vicioso? Porque primero entraban en rebelión, y Dios tuvo que permitir a los madianitas para castigarlos o para corregirlos, digámosle así, porque pronto dirán muchos que no, Dios no es Dios de castigos. ¿Qué más hacían? Cuando Dios permitía, veía la rebelión en el pueblo de Israel, veía que se rebelaban, entonces Dios castigaba. Cuando ellos veían que Dios empezaba a apretar, entonces ellos se arrepentían y buscaban a Dios. Pero mírame acá esto: viene la rebelión, viene el arrepentimiento, pero también venía ¿qué? La restauración al pueblo. Y créame que no había pueblo más rebelde que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre vivían rebelándose. Estaban bien, adoraban, medio prueba, se quejaban, maldecían. Y entonces ellos vivían en ese círculo: rebelión, castigo, arrepentimiento, y restauración. Mi pregunta es: ¿eso no se ve dentro de la iglesia hoy en día muchas veces? A veces nos rebelamos y dice Dios: bueno, mi hijo, tendré que corregirte, porque como el padre ama a su hijo, así yo también te voy a corregir. Cuando ya vemos que nos está apretando mucho y vemos que ya el castigo o la corrección es dura, entonces sí nos arrepentimos y buscamos. Cuando hay arrepentimiento, viene la restauración de parte de Dios para nosotros. Y eso era el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estaba constante en eso. Y si no, pregúntele al profeta Elías cuando llegue allá. ¿Por qué Elías le decía a usted al pueblo: volveos, volveos? Les decía. ¿Hasta cuándo? Les dijo: ustedes claudicarán entre dos pensamientos. Les dijo: un día adoran a Dios y otros días corren tras Baal. Y Elías dijo: no más, me cansé. Dijo: hoy tienen que tomar una decisión. Y empezó Dios, y el pueblo dice que se arrepintió, y Dios, hubo la restauración de parte de Dios para ellos. Ahora aquí, hoy en día, miramos la palabra del Señor, es la misma. Y Dios le dice en el verso 4, mira lo que le dice. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas. ¿A qué quería que los llevara? A probarlos. Le dijo: yo allá te los voy a probar, Gedeón. Porque de pronto tú piensas que con los que tú estás piensan que ellos son. Dijo: pero tranquilo, yo te los voy a probar. Y de una forma muy sencilla, dijo: en las aguas. Les dice: llévalos ¿a dónde? A las aguas, y allí te los probaré. Y el que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. O sea, no era Gedeón el que decía no, era Dios el que le decía a Gedeón: ve contigo, irá contigo. Más que cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá, dice.
Verso 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, mire esa pruebita, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que doblare sus rodillas para beber, y fuere el número de los que lamieron el agua en su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo dobló sus rodillas para beber el agua. Aquí hay algo que me interesa, me impacta, digo yo siempre. Yo veo en ellos, para mirar lo que vemos ahí, tenemos que ir al verso 11 de capítulo 6, por favor. Para ver lo que había ahí en Gedeón. ¿Qué dice Jueces capítulo 6, verso 11? Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina, o sea, encina. Esa encina era un árbol que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo y el lagar para esconderlo de los madianitas. Vemos aquí al pueblo de Israel que después de que ellos trabajaban la tierra, araban la tierra, preparaban la tierra, se esforzaban la tierra, cultivaban la tierra, cuidaban la tierra, abonaban la tierra para cosechar, dice que venían los devastadores de Madián. Y dice la Biblia que venían como langostas y eran tan innumerables, dice que ellos no venían en caballos sino en camellos. Y cuando el pueblo de Israel trabajaba, se mataba, se esforzaba, sudaba, sembrando, preparando, el enemigo estaba pendiente. Cuando veían los madianitas que la cosecha era tiempo, decía, vamos a coger, vamos a coger. Y entonces él venía y dice la Biblia que arrastraban con toda la cosecha y dejaban al pueblo de Israel que había trabajado sin nada. Y esto hace que los llevó a una parte que se llama meterse a una cueva. La pregunta es, ¿por qué los llevó a esto? Porque ellos tenían ese círculo vicioso. Se rebelaban, después Dios los castigaba, volvía el arrepentimiento y volvía la restauración. Y siempre Dios siempre es el mismo ayer, hoy y siempre, y tendrá que hacer lo mismo con nosotros. El pueblo de Israel representa a la iglesia hoy en día. Simboliza. ¿Por qué? Porque nosotros miramos al pueblo de Israel y todo lo que está escrito es porque Dios nos muestra lo que pasó. Entonces, ¿qué hace ahí? Gedeón, dice la palabra, que de ver todo eso estaba en el lagar. El lagar es un lugar, es una cueva dentro de un tanque. Dice que donde se molían la vid, las uvas. Y dice que Gedeón se metió ahí con una manotada de trigo, lo que habían dejado los enemigos. Y dice que él empezó a golpear, yo que sé ahí cómo lo hizo, no lo sé. Pero empezó a golpear y tenía miedo, tenía temor, tenía angustia, tenía desespero, porque él sabía que el gigante se había venido y llevaba todo. Pero algo que me impacta, el verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo a Jehová, Jehová está contigo. Ojo esa palabra. Le dijo, Jehová está contigo, como diciéndote, yo estoy contigo, no estaré contigo ni voy a estar contigo, sino que yo estoy contigo en lo buenas y en lo malo, en lo difícil y en lo imposible, aún en la salud y en la enfermedad, yo estoy contigo, le dijo. Él le dijo, yo estoy contigo. Él no le dijo, yo voy a estar contigo. Él no le dijo, estaré contigo, sino que le dijo, yo voy a estar, ¿qué? Yo estoy contigo, le dijo. Varón esforzado y valiente. Pregunto, ¿Gedeón se veía así? ¿Gedeón se veía esforzado? ¿Gedeón se veía un varón valiente? ¿Gedeón creía que Dios lo iba a usar para poder sacar al pueblo de Israel y vengarse?
Gedeón no se veía ahí, porque Gedeón estaba con temor, tenía miedo, tenía angustia, tenía desespero porque se llevaban el pan de la familia. La pregunta, ¿cuánto hemos vivido eso? A veces se entra en angustia, a veces se entra en zozobra, en desespero, el temor, a veces el miedo invade a la persona. ¿Será que sí voy a ver lo que Dios prometió? ¿Será que la palabra de Dios se cumple? Porque he pasado años, pasado tiempo y yo no veo. ¿Será que sí lo voy a ver? Déjame decirte, Jehová nunca retarda su promesa. Él cumple su promesa. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hace que cambie la vida de Gedeón? Un encuentro que tuvo con Dios. Gedeón tuvo un encuentro. Cuando la vida de una persona tiene un encuentro, se encuentra con Jesús, cambia instantáneamente, cambia total. Así como le ocurrió a Pablo, al apóstol Pablo, que se llamaba Saulo. Cuando Saulo tiene un encuentro con el Señor, en 3 días su vida fue cambiada y transformada. Cuando Gedeón tiene ese encuentro con Dios, él ya no se miró que era un hombre temeroso, sino que él empezó a creer lo que Dios le había dicho. Le dijo: varón esforzado y valiente, tú eres un guerrero. Y Gedeón dijo: sí, yo soy un guerrero, porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y si Él lo dijo, Él lo cumplirá, porque Él lo cumplirá. Pero a veces nosotros parecemos los 2 espías. Le dijo el Señor: envía 12 espías a rodear la tierra. Y entre esos 2 espías llegaron allá y 10 miraron los gigantes, 10 miraron los problemas, 10 miraron las consecuencias, 10 miraron siempre las circunstancias. Pero habían 2 que miraron a Dios. Cuando llegaron a dar la noticia, dijeron: no, ni vamos por allá los 10. Dijo: si ustedes supieran, muchachos, es que ni para qué les cuento, dijo, ni para qué. Pero algo les vamos a decir. Dijo: ¿qué pasó? Dijo: nosotros parecíamos langostas. Dijo: no. Delante de ese pueblo, dijo, ni para qué. Los otros 2 que habían visto a Dios dijeron: es verdad, hay problemas, sí, hay adversidad, sí, hay guerra que vamos a tener que pelear, sí. Hay dificultades que vamos a tener que enfrentar, sí. Hay momentos quebrantos de salud que tenemos que enfrentar. Dijo: sí. Los 2 dijeron: es verdad, pero Dios está con nosotros. Y si Dios está en esa tierra, es porque Él estará con nosotros. A veces nosotros no miramos a Dios, miramos al gigante. Miramos el gigante de la prueba, el gigante de la derrota, miramos el gigante de la adversidad, miramos el gigante del problema, miramos el gigante del dolor, miramos el gigante de las malas noticias, pero no se nos olvida que a veces Dios permite eso para probar nuestra fe en medio del desierto. ¿Qué habían ellos? Tuvo un encuentro. En Gedeón hubo valentía. Cuando Él le habla, Dios le habla, el Señor le habla a Gedeón, algo se revivó de adentro, cogió ánimo y se fortaleció Gedeón en él. La valentía. A veces Dios tiene que probarnos con circunstancias para ver qué hay dentro de ti. Todos pasamos circunstancias. Unos a veces tiene que hacer el Señor a un lado. Como los 32,000, dijo el Señor: yo te los probaré, le dijo a Gedeón. De esos 32,000 se fueron 22,000 porque tenían miedo y tenían temor. Ellos vieron los madianitas, veían los problemas, pero nunca pusieron sus ojos en el autor. 10,000 le dijo: con estos baja y yo te los probaré. ¿Y sabe cuál es hoy en día el problema? Que hoy en día muchas veces la espiritualidad de la iglesia se prueba en números. Entonces llega el pastor, o muchas veces la gente de la misma iglesia que hace parte de la iglesia del cuerpo de Cristo, dice: es que yo me gusta esa iglesia allá porque esa iglesia ya es grande.
Esa iglesia ya hay números, hay miles. Habían 32,000 en el pueblo de Israel. Y Dios le dijo no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una idea como los americanos. Ellos siempre les gustan mucho los números. Y cuando tú estudias, la capacidad para números no te da sino solo para números. En tu mente solo hay números, porque tú quieres sumar y sumar y sumar. Pero en la mente de Dios no hay números. En la mente Dios no se mueve por números. Entonces llega alguien y le dice: ay, es que la iglesia de allá es grande. Entonces el pastor empieza a medir la espiritualidad de la iglesia. Es en números, en lo que se haga la iglesia. Entonces va creciendo. Entonces dice: bueno, este año ¿cuántos bautismos hicimos? Hay que hacer 30 bautismos. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Porque si nosotros no hacemos esto, la iglesia no va a crecer. Nosotros tenemos que mirar, dice la Biblia, y empiezan a coger y dicen: es que el reino de Dios son números. No, ese es en tu mente los números. Pero en el reino de Dios no son números. En el reino de Dios son almas. Y Dios va poniendo cada uno a los que debían de ser salvos a la iglesia. Entonces la espiritualidad de una iglesia no se basa en números. Porque si nosotros decimos que se basaría en números, entonces diríamos que el Señor Jesucristo, mi Señor, con respeto, diríamos que fue un fracasado. Porque empezó con multitudes, lo seguían miles, alimentó a 6,000, a 5,000 en el desierto. ¿Los alimentó o no los alimentó? Y terminó con 12. Entonces, ¿qué diríamos nosotros? ¿Que Jesús fracasó en el ministerio? No. Tu ministerio no se basa ni se mide por el número que haya dentro de tu congregación. Dios no mide, porque la palabra dice que Dios tiene un pequeño remanente reservado y apartado para Él. Cuando tú te preocupas por los números, descuidas al que da el remanente. Cuando tú te preocupas por los números o por ti, te preocupas y descuidas a aquel que va a venir a escogerte y te apartó para Él. Es un remanente. Y hoy en día las iglesias se preocupan por tener números. No estoy en contra de que una iglesia crezca. No estoy en contra de una congregación crezca. El problema es que es número más número más número más número. Pero la pregunta es: ¿cómo está la iglesia espiritualmente? El problema no es que crezca la iglesia en números. El problema es que tienes que crecer tú espiritualmente a la medida y a la plenitud de Cristo. Esa es una iglesia que Cristo busca. Y por eso Él dijo: yo te los probaré, porque yo tengo un pequeño remanente. Los 32,000 que estaban ahí congregados, cantando, alabando, creían, adoraban, estaban dentro del culto de la iglesia. Pero Dios dijo: estos de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Él conoce el remanente, Él conoce los suyos, Él conoce los que Él apartó. Y espero que dentro de este remanente estemos tú y yo. Esa es la idea. No existen los números. En Cristo no existe. Entonces hay congregaciones que empiezan a hacer una cosa, empiezan a hacer otra cosa para llenar de números, cuando Dios tiene un remanente ya. Gedeón es uno de los remanentes. Gedeón dijo: Señor, si tú lo dices. Usted se imagina que el Señor le diga a usted: ve a pelear con los 135,000, pero son 32,000, le dijo Gedeón. ¿Usted iría? 135,000 con 32,000, diría: no, pues pero ¿cómo así, Señor? No estamos al nivel, ¿cómo así? Le dijo: es más, Gedeón, te voy a quitar 22,000 y vas a ir con 10,000. ¿Cómo así, Señor? O sea, en vez de darnos, nos quita. Como diciéndole a Gedeón y a aquel que escucha, aquel que dice que la iglesia se basa en números. Dios le dijo: no, conmigo no van los números. Yo no busco números, yo busco almas que estén dispuestas a adorarme y a servirme. Eso es lo que hacía el Señor. Y le dice a Gedeón:
llévalos al agua y allí te los probaré. Y créame, siervos, Dios siempre nos tendrá que pasar por las aguas. Hay un texto que dice: el que pase por las aguas y confía en el Señor no se ahogará, porque Él respirará por ti. Él tendrá. El problema es que nosotros muchas veces hacemos los que hicieron los 9,700 personas. Le dice el Señor: los que lamen como perro, esos, escógelos. Usted imagínese, cansados, fatigados, congojados, endeudados, embargados, despojados, todo en dados, con sed. ¿Qué busca usted cuando tiene sed? Agua. ¿Dónde saciar su sed? Y yo me imagino que ejército, estos 10,000, llegaron allá y se tiraron en esa agua. Sálvese quien pueda. Pero dice la Biblia, mírame acá, dice la Biblia que le dice a Gedeón: aquellos que lamen el agua como perros, esos los apartarás. Escúcheme esto, por favor. Una cosa es que tú te arrodilles y otra cosa es que tú te postres. Los judíos, cuando perdían la guerra y se volvían esclavos de un amo, se arrodillaban. El pueblo adoraba a Baal y se arrodillaba así delante de Baal. El Señor le dijo: aquel que se arrodille y beba el agua. ¿Sabe qué hicieron ellos? Ellos miraron el agua y se clavaron de una. Los 300 escogidos del Señor, el remanente que Dios tenía para él, porque no iban a pelear con Gedeón, iban a pelear y el líder de ellos era el Señor. Esos 300, dice la Biblia, que no hicieron esto, sino que hicieron esto. Y dice que tomaban el agua así, la cogían y la llevaban. Ojo con esto. Y ellos hacían esto. ¿Qué significa eso? Que eran los 300 que nunca vivían descuidados. Eran soldados que sabían que si se descuidaban, Satanás los bombardeaba. Entonces ellos eran pendientes del enemigo, pendientes del gigante. Sabían que había un gigante, pero ellos nunca permitieron descuidarse. Y ellos hacían esto. Los otros se clavaron. 9,700 clavados. Yo me imagino que hasta alguno se echó a la piscina, y yo qué sé. Todos tenemos calor, estamos cansados. Aquí lo que necesitamos es refrescarnos, agua. ¿No le ha pasado que cuando entra a la ducha usted? Ahí ya no abre la ducha como en la mañana, la abre pasito para que no le caiga mucha agua. Ahí abre la ducha toda y se mete pero usted no se olvida de todo. Los 300, mírame acá. Léelo ahí, por favor. Verso 3. Y aquí hay algo que me impacta. Verso 3 le dice así: ahora pues haz pregonar o avísales a oídos del pueblo diciendo: quien tema esa palabra, quien tema, significa en hebreo irad. Vuelve uno ya hebreo. ¿Qué significa qué? Irad. O sea, en hebreo esa palabra temor que aparece allí significa miedo. Como diciendo el Señor: quien tenga miedo de algo o de alguien, le dijo, que se vuelva, que se quede.
que se devuelva esa palabra ahí. Pero mira el verso 4. Le dijo, quien tenga miedo, llévalo a las aguas y dile, si vaya este contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel, le dijo, pondrás aparte. Y asimismo cualquiera que se doblare sus rodillas, porque el pueblo tenía que entender que se doblaban sus rodillas a veces como para adorar a los dioses, a Baal. Pero aquí hay algo, dijo, cualquiera el que se doble en sus rodillas para beber, ese lo pondrás aparte. Aquí hay algo que entender, hijos. Esa palabra temor que aparece en el verso 3 es una palabra hebrea que significa irad. Y esa palabra ahí significa miedo. Miedo. Y lo que el Señor les estaba diciendo a Gedeón, diles que cualquiera que tenga miedo antes de salir, que se quede. Si quiere quedarse, que se quede. ¿No a veces no pasa que le da miedo algo? O no sé, que le dé miedo de la ñora, de la esposa que le pegue, yo no sé. Tenga miedo de algo. Pero en el verso 3 mismo hay una palabra que dice, y aquel que se estremezca. Esa palabra estremecer significa temblar en hebreo. O sea, aquel que tiemble, aquel que se estremezca, que se quede también, decía el Señor. ¿A usted no le ha pasado lo mismo, que a veces va a una entrevista? Y va ya a una entrevista y usted va bien confiado cuando le dicen, ay, es que ya viene el doctor, ya lo atiende el doctor. Y usted empieza debajo de la silla, sentado. Yo no sé si de pronto fue a Carlos que le pasó nomás. Y empieza usted a mover los pies, ¿sí o no? Eso significa estremecer o temblar. Esa palabra estremecer es temblar. Dijo, cualquiera que vaya a pararse y vea que sus piecitos o sus paticas, le dijo, le tiemblen, más bien quédese, dijo. ¿Para qué llevar allá esos manes? ¿Para qué? Quédese, le dijo. ¿Por qué? Porque van a empezar a temblar. Veían el enemigo y empezaban a temblar, y paticas que son para correr. Se iban. Pero mire que me impacta acá el verso ahí, el verso 3 mismo. Dice, y madrugue y devuélvanse. O sea, el que tenga miedo, el que le tiemble las paticas. A veces nosotros decimos con todo, el que le haga carracacá, y dice, vuélvase. Esto es lo que el Señor está diciéndole ahí a Gedeón. Pregona y le dice, el que tenga miedo, el que tiemble las paticas, le dice que madrugue y se vuelva. O sea, mi pregunta es, ¿por qué madrugue? Dice, madrugue y vuélvase del monte de Galad. Lo que el Señor está diciendo aquí en esa palabra madrugue, les está diciendo, hermano, míreme acá. Si usted tiene temor y tiene miedito, si a usted le tiemblan las paticas, las piernitas, le dijo, mi hijo, madrugue y devuélvase. ¿Por qué le dijo devuélvase? Porque ellos tenían que irse a la madrugada antes de que los que estaban ahí se despertaran. Y cuando ellos se despertaran, uy, Señor, ¿qué pasó? Éramos más cuando empezamos y ahora hay pocos. Por eso dijo, madrugue y devuélvanse. Ellos no podían irse en el día. Ellos tenían que irse en la madrugada, que se devolvieran. ¿Para qué? Para que nadie los viera, el enemigo no se diera cuenta, los madianitas no los vieran, y aún los mismos 10,000 que estaban ahí, o 32,000, 22,000, que no se dieran cuenta de aquellos flojos que se fueron, porque les tembló las paticas, les tembló las piernas. Y eso es lo que está diciendo ahí. Temor significa ahí, que habla es miedo.
Estremecer significa que está temblando. Y madrugar quiere decir que los que se van a ir, le dijo, que se vayan o que se devuelvan aún en la madrugada. Aquí hay algo. Y es lo que me impacta. Le dijo, cuando ustedes tengan miedo o temor, les dijo, les voy a pedir un favor. Dijo, no se vayan de noche. No se vayan de día, madruguen y váyanse. ¿Sabe por qué? ¿Por qué les dijo madruguen y váyanse? Porque para el judío el día era luz. Para el judío el día era verdad. Para el judío el día era transparencia. Para el judío el día era justicia. Para el judío el día era veracidad. Y la oscuridad y la noche era oscuridad para los judíos. El Señor conocía y les dijo, por eso, hermanos, si se quieren ir, váyanse a la madrugada, dijo. Si tiemblan, pues váyanse a la madrugada. Que yo tengo un remanente, dijo, escogidos. Porque yo no me baso en números. La espiritualidad de la iglesia, del creyente, Dios no lo basa en números, sino en cuanto tú te postras delante del Señor. Terminando acá. Mírame acá. El pueblo estaba ¿qué? Cansado, deprimido, agotado. Todos los que queremos acomodarnos un poco, no calificamos para los 300. Todos los que queremos dormir un poco, todos los que queremos relajarnos un poco, no calificamos para los 300. Porque Dios dijo, el que tenga miedo, el que esté con sueño, el que esté, dijo, devuélvase a la madrugada y váyase. ¿Sabes por qué? Porque para eso Dios no te llamó. Dios te llamó, como dice la palabra, para que te rindas y te postres delante de Él. Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, debe estar postrado, rendidos delante de Dios. ¿Y sabe cuál es lo más duro hoy en día? Que el cuerpo nos doblega a nosotros, nos manda a nosotros. Entonces el cuerpo está cansado. ¿Para qué voy a culto? Estoy cansado. Y le dice, no, eso es, échate a dormir, eso tranquilo. ¿Para qué vas a culto? Estás cansado. El cuerpo nos doblega porque estoy cansado, entonces no oro. Estoy cansado, mi cuerpo me doblega. Cuando lo que Dios quiere es que tú te postres todo tu ser delante de Dios. Cuando tú te postras, ya no eres tú, es Dios en ti. Ya tú no gobiernas tu cuerpo, es Dios el que gobierna y mora en ti. Es Él. Cuando estoy cansado, ni leo Biblia porque estoy cansado. ¿Sabes qué significaba para el Señor? Que era más importante, esa palabra lamer significa lacac, con cada kilo, lacac. Y en hebreo es más importante estar alerta, es más importante estar despierto y es más importante estar protegiendo que estar durmiendo. Dijo, apártame los que lamen, dijo. Yo con los que lamben como perro, dijo, esos son los que yo tengo. 300. Mira esto aquí, terminando. Dios no quiere, mírame acá, ¿qué hicieron los 9,700? ¿Qué hicieron? Ellos llegaron al agua y buscaron su comodidad. Ellos llegaron y se arrodillaron y yo me imagino que se echaron dentro del agua, yo qué sé. Dios no quiere gente que busque su comodidad.
Dios no quiere de nosotros eso. Dios quiere gente que esté dispuesta a morir por la causa de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados ¿para qué? No para lamber. Ay, es que a mí no me gusta lamberle al pastor. Ay, es que usted está ahí es porque le lambió. No, a mí no, yo no necesito eso. Yo antes lamo, voy a lamer. Porque si yo voy a lamer, mi vida estará postrada delante de Dios todo. Mira esto. No te eches. Si el gigante es más grande que tú, problema es más grande que él, levántate y no te rindas. Tu cuerpo no puede dominarte. Tienes que entregar tu cuerpo a Dios. Y muchos su cuerpo lo dominan. ¿Sabes qué dice acá? Mírame, terminando el verso 19. Mírame aquí el verso 11, se me pasaba, pero vamos a leerlo. Cuando llegó Gedeón aquí, 7:11, un hombre estaba contando su sueño. Y un sueño decía, he aquí. O sea, los madianitas, porque el Señor le dijo a Gedeón, levántate y ve, le dijo, y escucha, que yo te voy a revelar algo. He aquí soñé un sueño, dijo un madianita al otro, y un pan de cebada, yo me imagino una rueda grandota. Dijo, rodaba hasta el campamento de Madiani y llegó y tendido, dice, llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo. Y la tienda cayó, le dice el uno al otro. Y Gedeón escuchando. Y su compañero respondió, dijo, y ahí yo llamo lo que digo yo, esto no se lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu. Esto no es otra cosa, sino que la espada de Gedeón, dijo, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Y sabe qué hizo Gedeón allá escuchando? Dice que cuando escuchó eso, lo que Dios le dijo, ve y baja, porque yo te voy a revelar algo, te voy a hablar. Ahí cuando estés postrado, le dijo el verso 15, miren, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué hizo Gedeón? Adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Verso 19. Llegaron pues a Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo extremo del campamento al principio de la guardia, a la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas. Ojo con esto. Míreme acá. Se van con 300. Y Dios les dice, bajen a pelear. Pero les dijo algo. Bajen a pelear, pero vayan sin espadas. No, ay, hombre, ¿cómo así? Solo en la mente del Señor, dijo Gedeón. O sea, me manda que me enfrente con el enemigo y más encima me dice que con espadas no. Le dijo, esa es una. Y la otra dijo, ya no van a ir los 300, sino váyanse en 100 por un lado, 100 por el otro y 100 por acá. Y van a hacer lo que yo les diga, dijo. Entonces dijo, llevarán trompetas, llevarán cántaros. Y dentro de los cántaros iban unas antorchas. Dijo, ustedes harán lo que yo digo. Y el pueblo dijo, bueno, cuando yo diga, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. ¿Usted se imagina 300 voces gritando eso lo mismo? Y dice que los madianitas estaban allá dormidos todos. Y cuando escucharon esas voces, los madianitas se levantaron y se turbaron. Por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Y dice, y empezaron las trompetas. ¿Qué significa las trompetas? Significa valentía. Significa que te está llamando para que te prepares. Significa que Dios te está haciendo un llamado para que tú continúes a lo que Dios te llamó. Eso significa las trompetas. Cuando en un ejército tocan trompeta, eso es diciendo, prepárense en que vamos para la guerra. Vamos para la guerra. Y dice que en las trompetas, después le dice Gedeón, rompan los cántaros. Usted se imagina, haga de cuenta como cuando salen a hacer huelga con las tapas. ¿Se ha visto allá? Cuando hacen protesta, 300 allá y esas cacerolas sonando. Y dijo el cántaro, se rompieron.
Y los madianitas asustados. Termino. Cuando ellos se rompen los cántaros, dentro de los cántaros había una antorcha. ¿Cómo así oscuro? ¿Y ahora qué es esto? Y dice la palabra del Señor que le entregó a los madianitas en las manos de Gedeón. Pregunto, ¿cuántos eran los madianitas? 135,000. Parecían langostas. ¿Y cuántos Dios usó para derribarlos? A 300 hombres. Con trompetas, con cántaros. Ahora sí, ¿qué significa los cántaros? Los cántaros significa quebrantamiento, rompimiento. Y eso es lo que quiere Dios de ti y de mí. Que nos postremos y rompamos nuestro ser delante de Él. ¿Qué significa la antorcha que había dentro de los cántaros? Significa luz que alumbra. Ya tienes las trompetas, Dios te llamó para continuar lo que Él te dijo. Ya tienes el cántaro que Él te va a romper y a todos nos romperá. Pero Él dentro de ti hay algo que va a arder para que alumbres a aquel que no conoce. Y entonces dirás tú, uno más, Señor, dame uno más. Dame uno más, dirás tú. Señor, aquí estoy, quiero ser parte de esos 300, dile. Oh Espíritu Santo, dile Dios. Señor, dile, aquí estoy. De pronto pensé, vamos, habla con Él. De pronto pensé que era por mi conocimiento, Dios. De pronto pensé que lo que traía el conocimiento, el crecimiento a una congregación, a una iglesia, era lo que yo hiciera o los números. Pero tú me lo demostraste, Señor, que no es así. Señor, tú eres bueno, Dios. Rompe lo que no te agrade de mi vida, Señor. Tú tocaste trompeta, Dios, y me llamaste, Señor, y de pronto he tenido en poco el llamado el cual tú me has hecho. Pero aquí estoy, Dios, dile, me levanto una vez más. Y perdóname, Señor. Dile, yo hoy sé que lo que tú hablaste a Gedeón, que tú lo harías. Lo que Gedeón escuchó, él no vio, él escuchó y dijo, yo te entregaré a los madianitas en tus manos. Pero no es en tu fuerza, no es lo que tú hagas, porque yo seré el líder de ustedes, les dijo. Dile, Dios, gracias. Padre, te alabo y te bendigo, Dios. Te alabo, Rey de Gloria, porque eres bueno. Te alabo, Señor, porque eres maravilloso, Padre. Señor, dile, aquí estoy delante de ti. Permite que esa luz que hay dentro de mí, que es el Señor Jesús, dile, que alumbre todo mi ser. Que donde yo vaya, Padre, te diga uno más, por favor. Uno más, por favor, dame uno más, dile, Señor. Dame uno más de esos 300 que tú tienes, de ese remanente que tú tienes, Padre. Dame uno más, Señor, te lo suplico, Padre. Y dile, y Señor, permíteme ser uno de ellos. Permíteme ser uno de los de tu remanente, Padre. Aquí estoy, Señor. Y enséñame a lamer las aguas, Padre. Porque tú eso es lo que quieres de mí, que viva postrado delante de ti, Dios. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso al Rey. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.